Buenas noches, hermano. Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? Espero que se encuentren con buena salud. Bien, el temita en realidad es una recopilación de varias fuentes, ¿no? Las principales se las estoy poniendo aquí, ¿no? Son algunos libros que pues nos pueden iluminar un poco más, ¿no? Respecto al tema. El Catecismo de las Virtudes, que es del Beato Francisco Palau, un sacerdote carmelita descalzo también. Y el librito, bastante bueno también, Cero no ser santo, de Fray Antonio Rollo Marín, uno de los autores a los que admiro bastante, a decir verdad. Bueno, ¿en qué consiste el tema? A ver, al medio, y creo que también en la imagen que utilizaron para promocionar la charla, se encuentra Cristo, ¿no? Cristo justamente al medio, como el árbol de la vida, y es justamente de esto de lo que vamos a hablar. Más que hablar eh, de nuestro Señor, vamos a hablar qué es lo que hace nuestro Señor con nuestras almas una vez que Él las crea. Eso es lo que vamos a ver ahora justamente. Para eso entonces, para eso, vamos a verlo de esta forma. A ver, en realidad es más gráfica la charla. Vamos a graficar un arbolito y vamos a poner algunos elementos importantes en el árbol. ¿Ya? Y de paso yo les voy explicando exactamente a qué se refiere cada cosita. A ver, mira. Yo por acá voy a dibujar un arbolito. Vamos a dibujar un arbolito con sus frutos, sus hojitas y todo. Pero claro, empezando siempre por el tronquito. Vamos a dibujar un arbolito entonces, para empezar la charlita. Un arbolito. Ya uno le puede poner detalles, etcétera. A ver, vamos empezando entonces, vamos entrando en calor con la charlita. A ver, por aquí. Los arbolitos, todos sabemos, tienen raíces, ¿no? Que están debajo de la tierra, etcétera. Ahí está. Yo tengo un arbolito, le voy a llenar de elementos más tarde. Miren, lo que indica, lo que indica el padre Palau, y creo que también lo va a indicar la iglesia, es que el alma se asemeja a un jardín, ¿no? El alma es como un jardín, van a decir algunos teólogos. El alma es como un jardín. Y es un jardín donde tenemos que dar fruto, ¿no? Ese es el fin del jardín. Tenemos que dar fruto. Lo interesante también es lo siguiente, que la analogía hace recordar al momento en el cual Adán y Eva, posterior a cometer el pecado original, son expulsados del jardín. Hay una analogía bien curiosa ahí también. ¿Por qué? Porque consideramos al alma como un jardín, porque en ese alma es Cristo quien siembra, es Cristo el sembrador. Y es por eso que la analogía funciona, porque en un primer momento el hombre, a causa del pecado original, es expulsado de un jardín. Y posterior a lo que viene a ser ya la redención, ¿no? La redención, es Cristo, el sembrador, quien viene a sembrar en el alma. Y el alma toma la categoría de jardín. ¿Ven? Hay una conexión con la redención. Es bien curiosa la conexión con la redención. A ver, vamos entrando a tema. Los arbolitos, como sabemos, tienen hojitas, que en este caso yo estoy dibujando así. Van a tener hojitas por aquí, algunas más grandes que otras, obviamente. Ahí está, hojitas. Bien, ese es un arbolito. Normalmente nosotros solemos dibujar hacia el arbolito. Vamos a dejar esta parte para poder llenarla. Ahorita ya les voy a avisar más o menos de qué va el asunto. Vamos a dibujar al sol por este lado. Vamos a dibujar al sol por este lado, ¿no? El solcito. Nosotros sabemos también por ciertas eisegesis bíblicas que el sol siempre está relacionado, también lo va a decir en la Biblia,
está relacionado con lo que viene a ser nuestro Señor, ¿no? Entonces al Sol vamos a dejarlo por aquí. Ahí está la Tierra. Y así por debajo también de las raíces, como es normal en un árbol, pasa el agüita. Pasa el agüita por debajo de las raíces para que este arbolito pueda nutrirse. Ahora miren, una de las primeras ideas que tienen que llevarse esta noche es lo siguiente. El alma, que viene a ser un jardín, da fruto. ¿Quién es el que siembra en el alma? Es Cristo. Entonces voy colocando por acá. El alma viene a ser sembrada por Cristo. Es Cristo el sembrador quien va a sembrar en el alma. Sembrada entonces por Jesucristo. Esa es la primera idea que tienen que llevarse. Jesucristo es el sembrador y Él es quien siembra en el alma. ¿Qué cosa va a sembrar? Obviamente una semilla. Una semilla. Una semilla, entonces. Una semilla. ¿Por qué hago hincapié en la semilla? Por lo siguiente. La semilla da lugar a distintas plantas. En este caso, yo estoy utilizando un árbol. ¿Por qué hablo de la semilla? Porque la semilla, en todo caso, es algo que tiene vida, ¿no? Incluso uno puede colegir de aquí la vida de dónde viene, de Cristo. Es Cristo quien planta la semilla y la semilla tiene vida, pero no por ella, sino por Cristo. Y esta vida necesita mantenerse, sostenerse. Es decir, el alma es aquel lugar donde Jesucristo siembra una semilla que tiene vida, pero esa vida a su vez necesita mantenerse, tiene que mantenerse. Tomen en cuenta que no estamos hablando del cuerpo, estamos hablando del alma. Entonces, esa vida es la vida del alma que tiene que mantenerse. ¿Cómo se va a mantener? Eso es justamente el meollo de la charla. ¿Cómo se mantiene el alma? Entonces, para eso vamos a analizar algunos elementos más. El sol envía sus rayos hacia el árbol. Envía sus rayos hacia el árbol. Llegan los rayos del sol hacia el árbol. De esta forma. Entonces, vean, tengo algunos elementos ya para poder empezar a mencionar lo que dice Francisco Palau y lo que va a decir Roy Omari, ¿no? El sol, por obvias razones, representa a Dios, a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El agua nos va a decir, lo vamos a poner de esta manera, el agüita va a estar representando a lo que viene a ser, el Espíritu Santo. Entonces, vean, primera palabrita que vamos a buscar ahora. ¿Qué cosa envía Dios especialmente al alma? Algo que nosotros conocemos como la gracia. La gracia. Entonces, ¿qué necesita la semilla para mantenerse y empezar a crecer? La gracia. La gracia. Pero también el árbol necesita agua. Agua. ¿A quién representa ese agua? Específicamente, de manera más especial, al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, que en los distintos sacramentos hace que la semilla revitalezca, que tenga vida. Eso obviamente lo hace el Espíritu Santo a través de los sacramentos, especialmente de dos. En primer lugar, del bautismo y en segundo lugar, de la confirmación. Entonces, se puede concluir algo, una primera conclusión. Para que la semilla tenga vida, a pesar de que Cristo la siembra, si la semilla está destinada a tener vida, es necesario el bautismo y es necesaria la confirmación. Es como el agua que sube por las raíces del árbol y lo nutre. Sin ello,
La semilla muere. La semilla muere. Sin él. Bien. ¿Qué más tenemos? Como en cualquier tipo de árbol, tenemos un tronco, tenemos ramas y tenemos hojas. Es más, en algún momento determinado vamos a colocar también los frutos, pero de momento podemos estar hablando a este nivel. ¿Ya? Entonces, tenemos a Dios que está representado por el sol, tenemos a los rayos del sol que vienen de Dios y por tanto a eso es a lo que se denomina la gracia. Eso es lo que nosotros denominamos la gracia. Ahora, lo interesante también va a ser lo siguiente. Yo les haría una pregunta, podría ser una primera pregunta. Cuando el sol emite sus rayos, ¿es porque el árbol lo pide? ¿El árbol pide al sol que le mande rayos? ¿O el sol simplemente lo hace de forma gratuita? El sol lo hace de manera gratuita. Es decir, la gracia no es algo que el árbol, entre comillas, deba exigir. Es casi un regalo. Es más, a la gracia también se le conoce como don. La gracia también se llama don. ¿Por qué? Porque es un regalo. Justamente por eso, porque viene a ser un regalo. Entonces es un don, es un regalo. A ver, es un regalito la gracia, es un don. Es un don que viene de Dios, que viene del sol. Es un don. Bien, entonces, lo primero que crece en una semilla, lo primero que crece es el tronquito, ¿no? Si ya estamos viendo el árbol, nosotros suponemos que lo primero que creció fue el tronco y a partir del tronco el resto de ramas. Pero antes están las raíces. ¿A qué representan las raíces? Miren, vamos a ponerlo primero de manera literal por aquí. ¿Qué cosa es la raíz en este ejemplo? Los hábitos. Los hábitos. La raíz representa a los hábitos. Por aquí creo que podemos poner un poco de conceptos para no rellenarlo aquí en el gráfico. Hábito. Un hábito es una acción. Un hábito es una acción que se realiza con una cierta frecuencia. O sea, es una acción frecuente, repetitiva, ¿no? Es una acción repetitiva, diremos. Como cuando nosotros podemos quizá habituarnos a rezar el Ángelus al mediodía o quizás a las 6 p.m., previo al atardecer. Es una acción repetitiva. Tengo por hábito rezar el Ángelus a las 12. Una acción repetitiva, el hábito. Eso es un hábito. Ahora, mire, los hábitos que funcionan como las raíces de este árbol, obviamente tienen que ser hábitos buenos. Tienen que ser hábitos buenos. Entonces, no solo es una acción repetitiva en nuestro ejemplo, sino que son acciones buenas. Buenas. Buenas en el sentido de que alaban a Dios. Justo vamos a hablar de eso en un momento. Ahorita, poco a poco. Ya vamos a entrar a tallar en este punto también. Ya vamos a entrar a tallar en este punto. Listo. Ahora por aquí. Esos hábitos van a dar lugar al tronco. ¿Y a quién representa o qué cosa representa el tronco en este caso? Vamos a poner una palabra clave aquí. Una C. Una C. El tronco representa a la C. Para este ejemplo, la C viene a ser la caridad. La caridad. Entonces, tenemos que hablar de lo que es el tema de las virtudes. Las virtudes. Por aquí. Las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Son hábitos. Las virtudes se dice así. Son hábitos, pero no cualquier tipo de hábito. Vamos a utilizar
un color. Son hábitos sobrenaturales. Hábitos sobrenaturales. Entonces, no es solamente una acción buena, porque si dijéramos que es una acción buena solamente, no, entonces no estaríamos en una charla con tinte católico, porque esto sonaría más a filantropía si digo que solamente son acciones repetitivas y buenas. Son hábitos sobrenaturales. Y como son sobrenaturales, hay que desglosar la palabrita. Como son sobrenaturales, asumimos que vienen de Dios. Vienen de Dios. Entonces, son hábitos que tienen su raíz en Dios. Esas son las virtudes. Son hábitos sobrenaturales. Vamos a dejarlo por aquí la definición. Hábitos sobrenaturales. Ahora, como nosotros sabemos y vamos a recordar también, existen dos tipos de virtudes. Primero, las famosas virtudes teologales y las virtudes cardinales. Aquí viene la parte importante y me parece que este sería el meollo de la charla. ¿Por qué? Porque el fin de hablar del jardín del alma es saber cómo mantener vivo ese jardín. ¿De qué manera hacemos de que nuestro arbolito, nuestra planta, no caiga con el paso del tiempo? ¿Cómo hacemos que se mantenga viva el alma? En otras palabras, miren, las virtudes teologales, son aquellas que vienen de Dios. Es decir, en palabras simples, Dios las da. Dios las da. Dios las pone en el jardín. Podemos ponerlo así incluso. Dios las pone en el jardín. Solo Dios, solo Dios, solo Dios es el que pone las virtudes teologales en el jardín. Y algo más, algo más. Solo Dios hace que funcione. Esa es la parte crucial. Solo el buen Señor hace que las virtudes teologales funcionen. ¿Cómo? Miren, aquí pusimos que el tronco de este árbol representa la caridad. El tronco es la caridad. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse es, si el tronco del arbolito es la caridad, deberías preguntarte, ¿y qué pasa si no tengo caridad? Ya no hay árbol. Y todo lo demás, todo lo que vamos a ir colocando después, pierde sentido. ¿Qué viene después? Las otras virtudes teologales. La fe y la esperanza. Si no hay caridad, no se puede tener fe y no se puede tener esperanza. Eso es lo que el esquema me dice. Si no tengo caridad, no puedo tener fe y no puedo tener esperanza. Y aquí viene la otra parte. ¿Y cómo tengo caridad? Dios pone la caridad en el jardín y solo Dios hace que funcione. Por eso se llaman virtudes teologales. Es decir, las virtudes teologales, vamos a ponerlo bien claro, más que tenerlas, se piden. Las virtudes teologales se deben pedir. No es una opción, es casi una obligación. Hay que pedir. Se deben pedir. Se deben pedir. Y solo Dios ha de saber en qué medida la da. Eso es lo más importante. Entonces, cuando alguien dice, yo tengo caridad, parece hasta un error. No se puede tener algo que el buen Dios
da a quienes lo piden. Se deben pedir y solo sabrá Dios en qué medida la da, en qué medida da las virtudes teologales. Solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Ese es el meollo del asunto. Ahora, aquí surge una primera cuestión. ¿Y cómo las pido? ¿Cómo pido las virtudes teologales? ¿Cómo las pido? ¿Cómo las pido? Entonces, para esto tengo que retroceder abajo. Miren, para que este arbolito crezca, o al menos empiece a crecer, necesito al Espíritu Santo. Necesito sacramento, bautismo, confirmación. Una persona que, por ejemplo, no tiene ni bautismo ni confirmación, difícilmente pueda alcanzar caridad. Difícilmente. Y si una persona ya tiene bautismo y ya tiene confirmación, pero no pide las virtudes teologales, no pide caridad, no pide fe, no pide esperanza, especialmente caridad, es un árbol seco, es un tronco que no da rama, que no da hojas, que no da fruto. Entonces, la pregunta, ¿cómo las pido? Como dice San Alfonso María de Ligorio en uno de sus libros, el Señor es tan bueno que nos dejó el medio más fácil para salvarnos, la oración. Eso lo dice San Alfonso María de Ligorio en uno de sus libros llamado El gran medio de la oración. La oración. La oración. A través de la oración es donde se piden las virtudes teologales, principalmente la caridad, en la oración. Ahora, aquí habría que hacer un poquito de memoria de la doctrina de Santa Teresa acerca de la oración. Lo que dice Santa Teresa es también muy interesante. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia también, tiene algunas doctrinas bastante interesantes sobre la oración, pero yo voy a tratar de resumirlo en los siguientes puntos. Mire, Santa Teresa respecto a la oración afirma que existen 4 grados de oración. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá, al menos para que tengamos una referencia. La doctora entonces, Santa Teresa de Jesús, que pertenece a la orden de los Carmelitas Descalzos, cuyo símbolo nos acompaña esta noche al medio como fondo de pantalla. Santa Teresa de Jesús dice que existen 4 grados de oración. 4 grados, 4 etapas en todo caso. Los 4 grados de la oración, ¿no? 4 grados. Esos 4 grados, por ejemplo, es muy interesante, ojalá la puedan leer a Santa Teresa. Esos 4 grados de la oración se sintetizan en algunas imágenes, ¿no? Santa Teresa, obviamente, va a decir que la oración no es algo tan sencillo cuando las almas son principiantes. Es decir, y eso también me parece que lo dije el año pasado cuando nos tocó hablar de la charla sobre San Juan de la Cruz. Les decía, como Dios no es un Dios comunista, el alma tiene etapas de crecimiento. Hay que decirlo así. El alma crece en gracia, el alma. Entonces, Santa Teresa dice, cuando las almas son principiantes y recién inician este camino de oración, a veces no es tan fácil orar. Entonces, Santa Teresa lo dice de esta manera. En ocasiones, la oración, voy a graficar un poquito, la oración se asemeja, dice Santa Teresa, se asemeja a un trabajo
¿no? Un trabajo que puede ser de esta manera. Mira, estoy dibujando un instrumento. Es uno de estos instrumentos antiguos con los cuales se sacaba agua de las profundidades, ¿no? Es un instrumentito antiguo, viejito. Listo. ¿No? Entonces, para sacar el agua, obviamente había que jalar la palanca, sea para arriba o sea para abajo. Y de esa manera, en un recipiente, nosotros obteníamos el líquido vital, agua. Dice Santa Teresa entonces respecto a los grados de oración. Al principio el alma le cuesta orar, le cuesta, no puede. Tiene que trabajar mucho para hacer oración. Este es el primer grado. Este es el primer grado de la oración. ¿Cuándo? Cuando al alma le cuesta bastante la oración. Lo ve como un trabajo. Seguramente muchos nos hemos sentido así. Queremos rezar, pero lo vemos tan complicado, tan trabajoso, como dice la Santa Doctora de la Iglesia. Pareciera más bien un castigo, no pareciera una gracia, no parece un don. Ah, trabajosa la oración, dice Santa Teresa. Pero lo interesante también, eso lo va a decir Fray Antonio Rollo Marín, es que cuando el alma empieza a crecer en gracia, Dios mira el trabajo que el alma hace y empieza a allanarle el camino. Entonces, para entrar en oración, el alma ya no tiene que hacer tanto esfuerzo para tan poca agua. Más bien, ahora aparece un pozo. Ahora aparece un pozo, dice la Santa Doctora de la Iglesia. Ahora aparece un pozo. Y aparece un pozo con estas características. Aparece un pozo, ¿no? Ahí está el balde y el pozo. Entonces dice Santa Teresa, ahora no es tan trabajoso. ¿Por qué? Porque con un solo balde podemos obtener mucha más agua, mucha más oración. Si se dan cuenta, poco a poco la oración se hace cada vez más sencilla. Se hace cada vez más sencilla. Pero también deben darse cuenta de algo, que en estos dos primeros grados de oración, el mayor esfuerzo viene de parte del hombre. Es el hombre el que tiene que crecer. Acuérdense incluso de nuestra infancia corporal. Cuesta crecer. Por eso incluso se le llama adolescencia, porque duele. Igual, al principio la oración va a dolerte. Posteriormente también te va a costar menos, pero va a seguir doliendo. Va a parecer un esfuerzo muy grande. Tomen en cuenta, en los dos primeros grados de oración, es el alma, el hombre, quien trabaja más. Quien trabaja más. Por eso incluso Santa Teresa, a esos dos primeros grados, suele llamarle el pozo y la noria, el pocito y la noria. Después dice la doctora de la iglesia, las cosas se facilitan. ¿Por qué? Porque la oración se asemeja a un río, a un surco en todo caso, a un surquito donde transita el agua. Ahí está el río. Ahí está el río. Y uno puede plantar al lado del río. Puede empezar a plantar al lado del río. Tomen en cuenta esto también, por favor. ¿Por qué Santa Teresa hace la comparación, la analogía con el agua? Porque obviamente el agua se está utilizando para dar vida. Acuérdense que todo gira en torno a la vida del alma. Santa Teresa dice, la oración me permite extraer agua. ¿Para qué? Para mantener justamente esto, el jardín del alma. Para eso se necesita la oración. Y es justo lo que estoy diciéndoles en las virtudes teologales. Necesito la oración, sí, para mantener el jardín del alma. Y en un tercer grado de oración, la doctora de la iglesia dice, es como un río. Es como un río. Ya no se hace tanto trabajo, pero a veces hay épocas secas
y a veces hay mucho río. Interesante también. Tercer grado de la oración, según Santa Teresa, el río. Y el cuarto. Vean que hasta aquí gran parte del esfuerzo depende del hombre. Gran parte del esfuerzo depende del hombre. El alma se va acostumbrando poco a poco, pero aún tiene problemas, aún sufre. Hasta que llega el cuarto grado de oración, y esa es la parte más interesante de todo. ¿Por qué? Porque en el cuarto grado de oración, el alma solo contempla. ¿Por qué? Porque el cuarto grado de oración es como la lluvia. No necesita hacer trabajo el alma. Es Dios quien envía la lluvia. Es Dios quien sustenta el jardín. El alma solo contempla. Por eso incluso, como dicen los catecismos antiguos, el grado más alto de oración corresponde a la contemplación. Cuando el alma disfruta de la presencia de Dios y es Dios quien, en teoría, pareciera que hace todo el trabajo. Esos son los grados de oración. Qué dichosa el alma que llega al cuarto grado, donde contempla lo que Dios hace en su alma. Este es justamente el grado donde se ubica los libros de la llama de amor viva de San Juan de la Cruz, cuando dice que el alma está tan íntimamente unida a Dios que ya no hace esfuerzo, sino solamente contempla. Solamente contempla. Y es justamente esta oración que en este caso estamos representando como agua, es esta oración la que hace que este árbol crezca también, la caridad, la fe y la esperanza. Entonces, tomen en cuenta también algo, que en la oración por excelencia, dedicada a María, hablo del rosario, siempre se suele empezar el rosario, además del acto de contrición, del Padre Nuestro y demás, rezando 3 Ave Marías. Siempre se debe empezar así, rezando 3 Ave Marías. ¿Por qué 3 Ave Marías? Por las 3 virtudes teologales. 3 Ave Marías por las 3 virtudes teologales. Caridad, fe y esperanza. Caridad, fe y esperanza. Entonces, para ir avanzando en el tema, una de las virtudes teologales se conoce como la caridad. Es la más importante, es el tronco, la caridad. Es el tronco del alma, la caridad. Entonces, la caridad es una virtud teologal de vital importancia. Es el amor en su máxima expresión. Es el ágape. Aquello que el apóstol narra en 1 Corintios 13. Esa definición del amor, que a veces es mancillada por algunas personas. Esa es la caridad, el amor, el ágape. Si leemos 1 Corintios 13, cuando dice, si no tengo amor, no tengo nada. Justamente se refiere a esto el apóstol. Si el alma no tiene caridad, es como si perdiera el tronco. No tiene lo demás. No puede, por más que quiera. Esa es la caridad. Después llega la fe. Llega la fe. Aquella certeza en Dios, aquella certeza en el buen Señor, la fe, la certeza. Y finalmente, la esperanza. Finalmente, la esperanza. Justamente esperanza viene de la palabra espera. Es aquella espera por el gran día del Señor cuando ha de venir como justo juez. Esa es la esperanza. Entonces, observen. Estamos haciendo hincapié en lo más importante. Observen. Tenía las raíces que eran los hábitos. Los hábitos
se transforman en virtudes, hábitos sobrenaturales. ¿Por qué le llamé sobrenaturales? Porque vienen de Dios. Pero no solamente por eso, sino que son sobrenaturales justamente. ¿Por qué? Porque es solo Dios, en el caso de las teologales, es solo Dios quien puede hacer que estas virtudes funcionen. Él y solo Él. Él y solamente Él puede hacer que estas virtudes funcionen. Nadie más. Solo el mismo autor hace que las virtudes funcionen. En todo caso, vamos relacionando. Los hábitos tienen que perfeccionarse en virtudes. Y para perfeccionarse en virtudes, necesitan de la oración, principalmente de la oración. Y en la oración se tiene que pedir caridad. Si no se pide caridad, no funciona, no sirve, no sirve. Ahora veamos, complementemos un poco nuestra información. ¿Qué cosas son estas ramas más grandes? ¿Qué vienen a ser estas ramitas más grandes? Esto representa a las virtudes cardinales. La prudencia, la fortaleza, prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Virtudes cardinales. El nombre justamente hace referencia a los puntos cardinales, al norte, al sur, al este, al oeste. Las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales, que como ya dijimos, son la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. ¿Cuál es la diferencia con las teologales? La siguiente. También vienen de Dios. Dios las pone. Dios las pone. Pero a diferencia de las teologales, es el hombre quien las debe poner en funcionamiento. Dios las pone, pero es el hombre quien las pone en acto, en funcionamiento. Es el hombre, en todo caso, quien debe practicarlas. Ese es otro dato interesante. ¿Por qué? Porque no basta, escuchen bien también, no basta con tener un día de justicia. No basta con tener 2 días de templanza. No basta con ser prudente durante 2 meses. Son hábitos. No se olviden eso, es la parte central. Son hábitos. Y un hábito sobrenatural no debe abandonarse nunca. Por eso es el hombre quien debe practicar, poner en práctica la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Solo así crece. Ahora, aquí viene la parte central también. ¿Cómo practico las virtudes? ¿La caridad también se puede practicar? Sí. La fe también, la esperanza también. Es decir, si Dios la pone en el jardín a la caridad, a la fe y la esperanza, solo Dios hace que funcione. Sí, pero recuerden, el hombre es libre y el hombre tiene, por desgracia, entre comillas, tiene la posibilidad de decir no. No quiero practicar caridad, no quiero practicar fe, no quiero practicar esperanza. Entonces, ¿cómo practico? Vamos a ponerlo por acá. ¿Cómo practico? ¿Cómo se pone en práctica? Esto lo va a aclarar Fray Antonio Rollo Marín en casi todos sus libros lo indica, pero especialmente lo indica en este librito, Ser o no ser santo. ¿Cómo se practica? Vamos a poner primero una verdad. Las virtudes, observen bien, por favor. Las virtudes, voy a ponerlo grande, no crecen por cantidad o por
acumulación. Ahorita les explico a qué se refiere eso. Las virtudes no crecen por acumulación. Es decir, ejemplo, es decir, digamos que en mi acto de caridad, yo doy un pan al que necesita. Si le doy el mismo pan, claro, no el mismo, no, otro pan. Si le doy pan al pobre, le doy pan al señor que no tiene dinero, le doy pan al vecino que ha perdido todo, etcétera, etcétera. Estoy coleccionando actos, pero son actos similares. Dicho de otro modo, dicho de otro modo, dicho de otro modo. No sirve la cantidad para las virtudes. No sirve que realices siempre el mismo acto. Tus virtudes no están creciendo. Si alguna vez te preguntaste por qué te cuesta, por ejemplo, lo clásico, ¿por qué te cuesta ser humilde? Es porque la forma en la que practicas la humildad siempre es la misma. Siempre es la misma. ¿Por qué no tengo fe? Porque la manera en la que practicas tu fe siempre es la misma. ¿Por qué no me cuesta ser justo? Porque la forma en la que eres justo siempre es la misma. Entonces, si no crecen por acumulación, ¿cómo crecen? Ponemos una coma. Crecen, crecen por intensidad. Crecen por intensidad. Y esa es una verdad. Crecen por intensidad. ¿Cómo? De la siguiente manera. Y para eso hay que acordarnos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿cómo crece la caridad? ¿Cómo crece la caridad? Primero, antes que nada, la caridad se pide. Y es Dios quien decide cuánto te da. No todos tenemos la misma caridad. Dios decide cuánto te da. Él sabe, Él es sabio. Él debe decidir cuánto. Pido caridad, entonces. Cuando pido caridad, necesito practicar caridad. Por eso la estoy pidiendo. Y ahora, en este trabajo de la práctica de la caridad, participa la gracia. Y el camino de la gracia, cuando uno ya tiene los sacramentos, es justamente a través de ellos. Por eso, en el catecismo aparece algo llamado gracia sacramental, que especialmente alimenta este árbol a través de dos sacramentos, como sería, por ejemplo, la Eucaristía y la reconciliación o confesión. Vean cómo toda nuestra fe se conecta en el jardín del alma. ¿Por qué necesitas Eucaristía y confesión? Porque eso te da gracia. Es como el árbol que nutre las hojas, las ramas, el tronco de tu alma. Si no tienes sacramentos, estás rechazando los rayos del sol y se avecina la oscuridad en el alma. Y Dios no es oscuridad, Dios es luz. Vean las figuras. Por aquí, ¿cómo se practica la caridad? La caridad, por ejemplo, puede ser, estoy poniendo un ejemplo, podría ser que un día yo dé un pan al que lo necesita. Un pan. Y puede ser que yo haga lo mismo durante 20 días. Pero, ¿sabes? La caridad no crece, porque no crece por acumulación, crece por intensidad. ¿Qué es lo que te pide el Señor entonces? El Señor te dice, ¿vas a dar un pan? Y si mejor, le invitas un almuerzo, una cena, la cosa cambia. Sí, Señor, tienes razón. Qué falta de caridad de mi parte. Vamos por un almuerzo. Otros 20 días. Pero el Señor te dice,
siervo, o como dice en la Biblia, siervo inútil. Un almuerzo es tu hermano. Yo he pagado su redención con mi sangre. ¿Por qué no le das tu ropa? Etcétera, etcétera. ¿Sabes cuándo acaba o a dónde llega la intensidad? Al martirio. Por eso es que nuestra Santa Madre Iglesia, en su doctrina, tiene a los mártires prácticamente como santos. ¿Por qué? Porque el martirio es la manifestación casi perfecta de una verdadera caridad. El martirio. El martirio. El mismo Jesús lo dijo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Entonces, querido hermano, si tu caridad no tiene como meta el martirio, morir por la fe, o incluso no tiene como meta dar tu vida por alguien, entonces tu caridad no está creciendo. No está creciendo la caridad. No crece. Tomen en cuenta esta parte. Ahora, para ir cerrando un poco la charla, ¿qué cosa es lo que estamos poniendo por acá? ¿Qué es lo que estamos poniendo por acá? Vean, lo que estamos poniendo por acá justamente son las virtudes. Primero, el tronco de todo el árbol es la caridad. Segundo, viene la fe y viene la esperanza, de alguna manera, a hacer que este tronco sea cada vez más firme. Una vez que encuentras esta firmeza en la gracia y en el Espíritu Santo y sus inspiraciones, las mociones. Estas son las famosas mociones, los movimientos del Espíritu Santo en el alma, aquellas inspiraciones sobrenaturales, como le llama la iglesia. ¿Qué viene a ser una moción? Una moción es aquel deseo que no sabemos de dónde vino, que de pronto te dice, ¿y si ayudo a mi prójimo? O si hoy día tengo tiempo, ¿qué tal si doy una charla? ¿Qué tal si voy a la misa? Eso se llama inspiración sobrenatural. Inspiración sobrenatural. Pero no se olviden, para tener todas estas cosas, ¿qué es necesario? Los sacramentos y la oración. Inspiración sobrenatural. Entonces, una vez que se tiene esto firme, pueden aparecer las virtudes cardinales, la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Y una vez que esto también se encuentra firme, aparecen los dones del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo. Exacto, eso vino en los sacramentos. Los 7 dones son parte del sacramento de la confirmación. Nos dice la doctrina de la Iglesia, esos dones son casi un regalo del Espíritu Santo. ¿Dónde están los dones aquí? En nuestro ejemplo. Los dones vienen a ser las hojas del árbol. Don, don, don. Y como se dan cuenta, todas las hojas son iguales. No. Estamos en el jardín del alma. Dios no es comunista. A cada alma le da diferente don, en mayor o menor medida. En mayor o menor medida. Dones. Dones del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que un alma que no ha hecho la confirmación es un árbol sin hojas. Es un árbol sin hojas. Y un árbol sin hojas, ustedes lo saben, no puede recibir todas las gracias, porque las gracias son como el sol, no las puede recibir. Y nos dice, finalmente los teólogos, nos dicen lo siguiente, una vez que están los dones, finalmente este árbol
puede dar frutos. Finalmente, nacen los frutos. ¿Qué van a ser los frutos? Justamente los 12 frutos del Espíritu Santo. Esos regalos. Entonces, colocamos por acá los 7 dones que el Espíritu Santo regala en la confirmación. Pero, tal y como hemos dicho, aquella persona que no está confirmada es un árbol sin hojas, que no recibe todas las gracias. Y una vez que los dones están, recién pueden aparecer los 12 frutos del Espíritu Santo. Longanimidad, entre otros. La historia parece muy bonita, pero hay algo que no hemos considerado: el pecado. El pecado. Y con eso voy a terminar. ¿Qué hace el pecado? El pecado, en nuestro ejemplo, ¿qué es lo que hace? ¿Arranca de raíz al árbol? No. ¿Qué es lo que hace el pecado? Corta el tronco. Corta el tronco. Por eso, imaginen ustedes cuánto esfuerzo tenían que hacer los santos por evitar cometer pecados mortales. ¿Quién corta el tronco? En nuestro ejemplo, el pecado mortal. El pecado mortal. ¿Por qué? ¿Por qué? Dirás, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué el pecado mortal es tan cruel que elimina, anula todos los esfuerzos que estoy haciendo con la oración y demás? Yo más bien te preguntaría, eso lo dice el Catecismo Romano. ¿Por qué eres tú tan cruel que, sabiendo que hay un Dios que se ha sacrificado por ti, continúas pecando mortalmente y continúas hiriendo su santísimo cuerpo? ¿El pecado es el cruel cuando corta el tronco o eres tú el cruel quien lo provoca? Pregúntate eso, hermano. Y también por acá, ¿qué hace entonces el pecado venial? El pecado venial, en el mejor de los casos, quizá corte una rama, pero de alguna manera siempre afecta a la caridad. Siempre. Entonces, tomen en cuenta este ejemplito. El ejemplo, obviamente, no es para desanimarnos, es más bien para ver la verdadera realidad y ver nuestra verdadera situación ante Dios. ¿Necesitamos los sacramentos? Sí. ¿Necesitamos la oración? Sí, pero hermano, no te desanimes. Ahora sabes, tienes una idea un poquito mayor y mejor de cómo funciona la oración. Lo más importante, no peques. Es por eso que nuestro Señor decía, estate en guardia, porque el demonio no descansa. Hay que estar en guardia. Bueno, de esta manera yo termino mi participación. Este es el tema que les quería compartir. He tratado de sintetizarlo en el tiempo que hemos acordado y espero que sea de vuestra utilidad. Adiós, gracias hermanos. Los dejo con los anfitriones.